Bueno, entonces, vamos a empezar con neoplasias mieloproliferativas crónicas. Cuando hablamos de neoplasias mieloproliferativas, quiero llamar a su atención a esta diapositiva. Es tomada la imagen del libro de la clasificación de neoplasias hematológicas de la Organización Mundial de la Salud de la edición del 2016. Esta es la clasificación que se utiliza. Hay algunas enfermedades aquí que nosotros ya la hemos mencionado y hemos estudiado. Por ejemplo, como ustedes pueden ver aquí, la leucemia mieloide crónica, que es Filadelfia positivo, BCR BL positivo, esta ya la hemos estudiado. Existe otra leucemia que es muy similar a la anterior, se llama leucemia neutrofílica crónica. ¿Sí? No vamos a verla porque es menos frecuente en realidad su presentación. Sin embargo, todas tienen características similares, es lo que le hace interesante a estas enfermedades. La policitemia vera es otra neoplasia mieloproliferativa que ya hemos hablado de esta enfermedad a propósito de la poliglobulia, que nada más la vamos a mencionar aquí. Lo que vamos a ver en esta clase va a ser mielofibrosis primaria, que corresponde a un trastorno, ¿sí?, que afecta a la serie blanca. Por eso la estamos viendo en este bloque. Sin embargo, trombocitemia esencial, que es la siguiente patología, afecta más comúnmente a las plaquetas, es decir, que estamos terminando el bloque 3 y empezando el bloque 4 con esta misma clase, ¿sí? Tenemos también la leucemia eosinofílica crónica, que bueno, no la vamos a abordar en este momento porque, digo, por su frecuencia no es tampoco algo que necesitemos abordarlo de lleno para un médico de atención primaria. Y la neoplasia mieloproliferativa no clasificable, que también, pues, es otra enfermedad que ya es de abordaje más del hematólogo como tal. La idea es que ustedes tengan digamos, un criterio para poder ver cuándo se trata de una enfermedad hematológica, cuándo no lo es, ¿no? Y qué se debe hacer. Ese es el plan, ¿no es cierto? Entonces, este dibujo yo creo que es muy, muy útil porque nos está mostrando cuáles son las diferentes patologías que se van a presentar desde el punto de vista de neoplasia mieloproliferativa crónica. Por ejemplo, la elevación de los neutrófilos, incremento en el número de neutrófilos, nos va a dar lo que es la leucemia mieloide crónica. Fíjense que también está acá la mielofibrosis primaria, ¿no es cierto? Entonces, lo interesante es que no solo los neutrófilos se elevan en la mielofibrosis primaria, también se elevan las plaquetas. Entonces, vamos a tener elevación de plaquetas y de neutrófilos y tendremos que pensar en mielofibrosis primaria, ¿sí? La elevación de glóbulos rojos, que ya le hemos visto, pues es la policitemia vera. Interesantemente, el incremento exclusivo solamente de plaquetas lo conocemos como trombocitemia esencial. Trombocitemia esencial. No son las patologías que debemos manejar en nuestra cabeza. Si, por ejemplo, yo tengo una biometría y veo que esa biometría tiene únicamente glóbulos rojos, pues lo que voy a pensar, digo, esto hay que descartar policitemia vera. Si el paciente tiene elevación de glóbulos blancos, de neutrófilos sobre todo, digo, no, esto puede ser leucemia mieloide crónica, puede ser mielofibrosis primaria, bueno, y otro tipo de leucemias, como están viendo aquí, la leucemia mielomonocítica crónica, aunque esta eleva también monocitos, ¿no? Ya. Y si es que eleva solamente plaquetas, pues pensamos en trombocitemia esencial, digo, entonces este gráfico para mí es el más importante, porque con esto mi cabeza ya piensa en el problema como tal. Entonces, hablemos un poquito de mielofibrosis primaria para continuar. Este trastorno es un trastorno que se caracteriza por una proliferación clonal mieloide, es decir, estamos hablando de puras células mieloides, no hablamos de linfocitos para nada, ¿no es cierto? Y las células afectadas de esta clona mieloide son los megacariocitos, que son los precursores de las plaquetas, y los granulocitos, por eso hablábamos hace rato de neutrófilos que se elevan en esta enfermedad. Dos, estas células, especialmente los megacariocitos, recordarán ustedes que las plaquetas tienen en su interior una gran cantidad de mediadores inflamatorios, pues los megacariocitos también los tienen, van a generar una respuesta inflamatoria importante a nivel de la médula, haciendo que se depositen fibras de tejido conectivo, de ahí el nombre de mielofibrosis, ¿no? Porque vamos a tener entonces este depósito de fibras que van a terminar produciendo, ocupar el espacio donde deberían estar las células sanguíneas,
haciendo que estas células sanguíneas huyan de la médula ósea, buscar otro sitio en donde se puedan implantar y formar nuevamente células sanguíneas, es decir, hematopoiesis extramedular, la característica de estos pacientes. Entonces, miren, es lo que ocurre en estos casos. Aquí en estas imágenes histológicas un poco trato de explicar lo que les estoy comentando. Tenemos una primera fase que se denomina fase proliferativa, en donde el número de células está aumentado. Creo que podemos todos identificar que aquí se ve una gran cantidad de células, muchos núcleos por todos lados en el corte, ¿no? Porque tenemos un incremento sobre todo de megacariocitos y granulocitos. Entonces, en esta fase proliferativa es una fase en donde empieza el proceso inflamatorio. Después de tanta inflamación, cicatrización y otra vez inflamación y nuevamente cicatrización, tenemos el depósito de fibras. Miren, tenemos una fase fibrótica en donde se han depositado múltiples fibras a nivel de la médula ósea. Como pueden ver, aquí las células ya están muy reducidas en cantidad. ¿Qué pasó con estas células? Fugaron, ¿no es cierto? Tenemos una imagen aquí de la sangre periférica, en donde encontramos células normales, como es este neutrófilo, como este de acá, pero también encontramos células que no son normales. Por ejemplo, es un mielocito, una célula granular, digamos, progenitora de los granulocitos que está andando en la sangre periférica. Aquí tenemos un eritroblasto, que no debería estar en la sangre periférica, que está andando en la sangre periférica, y encontramos algunos glóbulos rojos, como este glóbulo rojo que está alargado, tiene forma de lágrima, de hecho se llama dacriocito, que es característico de esto, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Las células de la médula ósea están empezando a salir a la sangre periférica, y esto se conoce con el nombre de reacción leucoeritroblástica. Leuco porque involucra progenitores de los blancos, eritro, progenitores de los rojos, blástica, pues progenitores, ¿no? Progenitores en general. Tenemos una reacción leucoeritroblástica que produce la salida de las células hacia la sangre, y obviamente estas llegan al hígado y al vaso produciendo hepatoesplenomegalia, característico de esta enfermedad. Entonces, aquí tenemos un poco la fisiopatología, tenemos la proliferación de las células sanguíneas, recuerden, megacariocitos y también los granulocitos son los que progresan. Esto activa una serie de vías metabólicas que están estimuladas generalmente por mutaciones de la cadena del JAK2, como pueden ver aquí, la MPL, que está acá, o la CAR reticulina, que bueno, aquí no está dibujada, sí, que podrían ser las vías que utilizan estas células para proliferar. Tenemos un incremento de megacariocitos, que son los que producen inflamación, neoangiogénesis y la movilización del stem cell. El stem cell entonces termina fugando fuera de la médula ósea por el depósito de estas fibras, ¿sí? Y por la neoangiogénesis, y tenemos hematopoiesis extramedular. Secundario a esto puede haber esplenomegalia, ¿sí? Vamos a ver ineficiencia del hematopoiesis, citopenias, los pacientes empiezan con anemia, trombocitopenia, vamos a ver cómo funciona esto, y obviamente la inflamación que produce toda esta fibrosis genera en el paciente síntomas B, síntomas constitucionales, como es pérdida de peso, diaforesis y fiebre, ¿no? Igual como un linfoma, síntomas B, ¿sí? Que vamos a tener con estos pacientes. Las complicaciones, obviamente, están aquí también. Podemos ver hipertensión portal que se produce en estos pacientes. Interesante que se produzca esto por trombosis, ¿no? Hay incremento en el riesgo de trombosis en estos pacientes y también incremento en el riesgo de infecciones justamente en estos pacientes. Entonces, esta enfermedad es evolutiva. Tenemos un estado inicial donde todavía no hay fibrosis, miren, mirofibrosis cero en la médula ósea, y en este caso los pacientes prácticamente pueden ser asintomáticos, como ya hemos visto en el cuadro anterior, 30% son asintomáticos. El paciente no tiene blastos en sangre, no hay anemia, no hay, o si hay una pequeña esplenomegalia, lo que sí puede haber incremento de la deshidrogenasa láctica puede estar también normal. Lo que sí, el paciente empieza con trombocitosis, es decir, elevación de las plaquetas. Es el primer estadio. Recuerden que la proliferación es de los megacariocitos y tenemos una elevación de las plaquetas y también obviamente puede haber elevación de los glóbulos blancos, los neutrófilos también, es decir, una neutrofilia. Esta es la fase inicial.
Conforme se produce la respuesta inflamatoria, hay depósito de fibras de reticulina con fibrosis y lesión del hueso con osteoesclerosis, haciéndole el hueso más, digamos, duro, rígido, haciendo que la célula hematopoyética ya no pueda mantenerse en este nicho. Si aumenta más la mielofibrosis y poco a poco vamos a ver cómo disminuye ya el recuento de plaquetas. Tenemos la leucoeritroblastosis, es decir, las células de la médula empiezan a salirse afuera hacia la sangre periférica. La anemia se presenta ya en estos pacientes, esplenomegalia marcada y un incremento en la deshidrogenasa láctica. Es lo que ocurre con los pacientes en los estadios más avanzados de fibrosis. Y obviamente la supervivencia disminuye en estos casos, miren, 60% a 5 años en los pacientes que están con mielofibrosis grado 3 aproximadamente. Y como pueden ver, esta enfermedad también puede transformarse a una fase blástica, es decir, igual que una lesión de nivel crónico puede desarrollar leucemia aguda y una insuficiencia de la médula ósea, es decir, anemia, leucopenia y trombocitopenia, que serían los estadios finales de la enfermedad, cuando ya tenemos una médula insuficiente que no tiene capacidad para producir ninguna célula sanguínea. Es una enfermedad compleja, sí, difícil de hacer el diagnóstico, sí, hay que pensarla, hay que tenerla en la mente como para poder sospecharla y hacer el diagnóstico. El médico de atención primaria muchas veces se topa con sus pacientes, esplenomegalia, leucocitosis, piensa que es infección, le dan antibiótico, antibiótico, antibiótico. No es la situación, ¿no? Hay que pensar que puede hacer también este tipo de problemas y derivar al hematólogo para que se haga la investigación pertinente. Ahora nosotros tenemos criterios de diagnóstico para esta enfermedad, los voy a mencionar nada más por la parte de la clase. La verdad es que estos criterios de diagnóstico son de la especialidad, como les había dicho, ya la hace el hematólogo. Tenemos en primera instancia criterios para la fase prefibrótica, es decir, cuando todavía estamos cuando hay la proliferación de los megacariocitos, y es justamente este criterio, miren, megacariocitos con atipía. Es decir, que van a tener alteraciones en las formas, en las características normales de los megacariocitos. Pueden estar pequeños, hipolobulados también. Sin reticulina, puede haber reticulina apenas grado 1, acompañado en la fase inicial. Sí, y aumento o incremento de la celularidad en la médula, es decir, incremento de las células que tiene la médula ósea, obviamente con proliferación de los granulocitos también. Ya. Tenemos que descartar el cromosoma Filadelfia. Cromosoma Filadelfia significa leucemia mieloide crónica, que corresponde al mismo grupo de enfermedad. Si que fuera positivo, pues hay que pensar más bien que es una leucemia mieloide crónica. Tiene que ser Filadelfia negativo para poder hablar de este diagnóstico. Y además tiene que tener otros marcadores de clonalidad, como habíamos dicho, el JAK2, la calreticulina o el gen de la mutación del MPL. También puede estar presente en estos pacientes. Como criterio menor, tiene que tener al menos 2 de estos: anemia no atribuida a otra condición, leucocitosis más de 11.000, esplenomegalia palpable y deshidrogenasa láctica sobre el nivel normal. Es decir, serían los criterios para hacer el diagnóstico en la fase inicial. Ya en una fase más avanzada, en la fase fibrótica como tal, casi son los mismos criterios. Mira, vamos a tener megacariocitos, la proliferación de megacariocitos igual con atipía, pero en este caso ya vamos a tener fibrosis grado 2 o 3. Igual tiene que ser Filadelfia negativo. Buscamos la mutación de JAK2, carreticulina o el MPL. Y los criterios menores siguen siendo los mismos: anemia no atribuida a otra condición, leucocitosis más de 12.000, vaso palpable, hidrogenasa láctica elevada, y en esta ocasión le agregamos incremento de la presencia de la reacción leucoeritroblástica, es decir, la presencia de los progenitores en la sangre periférica. Entonces serían los criterios de diagnóstico de esta enfermedad. O sea, de primera mano yo entiendo, es complejo, ¿no? Uno ve este caso y dice, churos, difícil de hacer el diagnóstico, así que vamos a ilustrar con un caso clínico de un paciente para poder ver cómo le haríamos el diagnóstico. Es un hombre de 83 años, sí, con antecedentes de cirrosis hepática Child B, con varias esofágicas tratadas con propanolol. Recuerden que el propanolol es un beta bloqueante. La idea es disminuir la presión en la porta para que las varices esofágicas no se rompan, ¿no?
El padecimiento actual, el paciente acude por presentar en laboratorio leucocitosis, niega fiebre, diaforesis sangrado. Ok, fíjense. Es un hallazgo de laboratorio. No tenía síntomas del paciente, tiene su diagnóstico de cirrosis, sus varios efectos, su tratamiento, ha estado estable en casa y en esta ocasión el paciente presenta leucocitosis mantenida. Tal vez ahí falta esa, ¿no? Esa palabra en el paciente actual, que ha sido persistente, ya lleva como un año más o menos de la leucocitosis. Entonces ya le preocupó a su médico, dice, hay que ver qué pasa, mandemos al hematólogo. Y también un año es mucho tiempo para esperar. Pero bueno, al examen físico, tensión arterial de 60, pulso de 80, respiraciones de 20, saturación de 25, la palidez de piel y mucosas, abdomen distendido, red venosa colateral, matidez de media luna, matidez en hipocondrio izquierdo a 5 centímetros por debajo del reborde costal y signo de Godet tiene 2 cruces. Muy bien, muchachos. Vamos a hacer un pequeño análisis de este caso. Sí, la primera pregunta es, ¿cuáles son los problemas que a ustedes les llaman la atención aquí? La cirrosis hepática. Leucocitosis. Ajá, cirrosis, ¿no es cierto? Interesante. Sí, Ella tiene un ya- diagnóstico. Esto ya está diagnosticado, cirrosis hepática. La pregunta, ¿cuál será la causa de la cirrosis? ¿Por qué puedo usted? Deberíamos preguntar al paciente si tiene algún antecedente de alcoholismo o en este caso quizá, no sé, hígado graso, porque no se llega de la noche a la mañana a Y cirrosis. doctor, Correcta. qué significa el child B? No sé. Es la escala de La valoración de la clasificación. cirrosis. ¿Cómo la clasificamos? La cirrosis. Significa que tiene una supervivencia, no me acuerdo muy bien, pero tiene una supervivencia buena 2 años más o menos, el HIV. Ujú. Ya tiene como 4 o 5 años. Y que dice 1 año de sobrevida, aproximadamente, es lo que recuerdo ahorita. Entonces, cirrosis hepática child B es el diagnóstico que trae el paciente. Y lo que dice la compañera es cierto, no es que se llega de la noche a la mañana a la cirrosis. Algo tiene que haber para que el paciente haya llegado a la cirrosis. Deben haberlo investigado, se supone, ¿no? Entonces, la verdad es que el paciente niega ningún dato, no dice que tiene consumido alcohol, no ha consumido fármacos, él no tiene otro antecedente más, ni medicamentos que tome. Actualmente está recibiendo más bien medicamentos para la presión arterial, está hipertenso, ¿no? Aparte del propanolol tiene hipertensión, que ese dato me falta aquí, perdón, no lo he puesto antes. Listo. ¿Qué más les llama la atención? Las varices Ya, esofágicas. ok, perfecto. Las varices esofágicas en realidad son una complicación de la cirrosis hepática, ¿no? Bueno, no de la cirrosis. ¿Son complicación de qué? ¿Qué significa que tiene el paciente? ¿Por qué hay varices esofágicas? Doctor, no sé si me equivoco, ¿el paciente tiene ingurgitación yugular? No. ¿Por qué puede haber varices esofágicas? Por la obstrucción de las arterias del hígado. De las venas, la vena porta. Por Bueno, hipertensión portal, correcto. Las varices esofágicas son consecuencia de la hipertensión portal. ¿Por qué hipertensión portal? En la cirrosis se explica fácil. El hígado es fibrótico, es chiquito y no permite que la vena porta pueda hacer circular la sangre con facilidad. Y eso genera hipertensión portal. La hipertensión portal entonces es la que produce ascitis y varices esofágicas. ¿Sí está claro? ¿Sí? Ahora les pregunto, ¿qué otros datos de la historia clínica tiene el paciente que se correlacionan con hipertensión portal? El La abdomen red venosa distendido, colateral, el abdomen distendido. Exacto. El la matidez. abdomen, perfecto. Abdomen. Doctor, una pregunta. El signo de Godet, que es para el edema, si no me equivoco, ¿eso es en extremidades tanto superiores como inferiores? No, en extremidades inferiores. Mm. Ujú. Red venosa colateral. Y me decían también la matidez de media luna, ¿no es cierto? Sí, todos estos datos son de hipertensión portal, definitivamente. El paciente podemos ver que sí tiene datos de hipertensión portal. Pregunta, ¿cuáles serían los datos de cirrosis?
¿Ya? ¿Qué datos clínicos encontraríamos en la cirrosis? Porque otra cosa es la hipertensión portal, pero ¿y la cirrosis? Tal vez, doctor, lo que se expresa como matidez en el hipocondrio izquierdo. Eso es esplenomegalia, pongamos de abajo. El abdomen distendido puede mostrarnos, o sea, puede ser índice de ascitis, ¿no? Sí, pero la citis también puede ser por hipertensión portal. O sea, la citis puede ser por, estoy de acuerdo con usted me dice, por cirrosis, pero también puede ser por hipertensión portal. Aquí la cuestión es en la cirrosis, podemos nosotros encontrar hipoalbuminemia. ¿Por qué? ¿Por qué hipoalbuminemia? Serían elevados los niveles de la albúmina. Estarían disminuidos. ¿Por qué? Perdón, disminuidos. Porque el hígado no funciona. Simple y fácil. El hígado se encarga de producir albúmina y si no está funcionando, tenemos hipoalbuminemia. Y la manifestación clínica de la hipoalbuminemia es uno, ascitis, que parece ser que sí tiene el paciente, y qué otro dato tiene. El signo de Godet, que sería la fobia. Exacto. El GODET que presenta el paciente, perdón, es al revés, no. Signo de Godet que tiene el paciente también tiene que ver con el edema por hipoalbuminemia, ¿no es cierto? Entonces, pongamos edema para que se entienda mejor. El edema puede ser consecuencia de esto. ¿Qué otro problema puede haber en la cirrosis? Aparte de la hipoalbuminemia. ¿El hígado de qué más se hace cargo? ¿Qué función tiene? Inmunológica. Ya, ok, puede haber un grado de inmunodeficiencia, correcto. ¿Qué más? Aunque eso clínicamente no lo vemos, a menos que haya fiebre y esas cosas, ¿qué más? ¿De qué más se hace cargo el hígado? Tiene un montón de funciones. El hígado es todo un laboratorio. ¿Qué es lo que hace? También puede darnos una El público. encefalopatía hepática, pero en el caso más grave, ¿no? Sí, incremento de amonio, sí, pero encefalopatía sí está bien. Esto es por el Esplenomegalia amonio. también. La esplenomegalia también podría ser parte de la hipertensión portal, pero, ¿sí? Doctor, aquí también entra la ingurgitación yugular. No. Ay, Incrustación yugular es por insuficiencia cardíaca. No, no tiene. ¿Qué más podría tener? ¿Qué me dicen? ¿Cómo estarán las bilirrubinas? Elevadas. disminuidas. No, elevadas, ¿no? Ah, Puede haber Total, ictericia, ¿sí? Normalmente en la cirrosis hay ictericia. ¿Qué más puede haber en la cirrosis? ¿A qué más se dedica el hígado? Un puede haber aumento, infecciones, por eso la leucocitosis. aumento de colesterol, de triglicéridos. Ya, entonces tiene que ver con el pondrá las metabolismo del colesterol. Pero ¿qué es lo que pasa con el colesterol en la cirrosis? Hipocolesterolemia. Recuerden que forma el colesterol el hígado. Si el hígado no está funcionando, hipocolesterolemia. Entonces, hay una alteración en lo que son los, digamos, los lípidos. Y característicamente los pacientes presentan cambios en la estructura grasa normal. El más común de los cambios de la grasa corporal que tienen los pacientes con cirrosis es la atrofia de la bolsa adiposa de Bichat. ¿Cuál es esa bolsa? ¿Habían escuchado antes? ¿No son las bolsitas de las mejillas, de los cachetes? Exacto, de los cachetes, ¿no es cierto? Se atrofian un poquito y les da una cara característica a los pacientes cirróticos. Es decir, en este lado tendríamos problemas, ¿no? Pero eso se da justo por la alteración en el metabolismo de los lípidos. Listo, muy bien. ¿Qué otro problema podrán tener los pacientes con cirrosis? Infecciones recurrentes. Sí, infecciones recurrentes, claro que sí, pero
Depende de esto de que tengan fiebre y esas cosas. Algo más que sea más evidente. ¿Qué más hace el hígado? Metaboliza hormonas. ¿Qué hormona es la que suele dar problemas? Son las hormonas sexuales. Recuerden que el hombre y las mujeres tienen también estrógenos. En este caso, los estrógenos deberían ser eliminados en el hígado. Pero si tengo cirrosis, ¿qué problema me puede dar en un paciente varón? Este incremento de los estrógenos. Que presente caracteres femeninos, Como quizá. por ejemplo, A ver, sí, eso mismo. ginecomastia es... Ginecomastia. Ginecomastia, ¿no? Los pacientes con cirrosis hacen ginecomastia. Doctor, en caso de que la mujer sea cirrótica, va a haber lo contrario, Lo contrario, más androgenización. bien se androgeniza, ¿no? Empieza la distribución del cabello, del vello ¿Puedes facial. repetir por qué se da lo de la ginecomastia cuando el paciente es Es, por- cirrótico? es porque la alteración de en este caso, del metabolismo de los estrógenos que deberían ser eliminados por el hígado, no se eliminan, porque el hígado no está trabajando. Se acumulan y eso produce ginecomastia. Pero también los mismos estrógenos se depositan en la piel y se van a formar telangiectasias. ¿Qué son las telangiectasias? ¿Qué otro nombre les damos? Arañas, Arañas vasculares. arañas vasculares. Ok. Miren, la cirrosis es un problema en el hígado, entonces debería alterarse la función hepática, más ver hipoalbuminemia con edema, encefalopatía por el incremento de amonio, ictericia por alteración del metabolismo de la bilirrubina, hipocolesterolemia. Si al revés, estos pacientes disminuye el colesterol, ¿no es cierto? Porque no tienen cómo formar y producen esa redistribución de la grasa de la cara, se pierde la bolsa adiposa de Bichat. Ginecomastia en el varón, androgenización en la mujer, disfunción diferente del vello, telangiectasias, arañas vasculares que van a tener estos pacientes. Y las varices esofágicas también por hipertensión portal, también es dato de cirrosis. Pregunta, ¿este paciente qué tiene? Aparte de la hipertensión portal, ¿qué más tiene de cirrosis? La deforesis y el sangrado, doctor. No, No, eso no tenía. refiere que no tiene ni diaforesis ni sangrado. ¿Tiene algo? La verdad es que el paciente parece que tiene pura hipertensión portal. ¿Sí? Hipertensión portal, porque no tiene otros datos que sugieran eso, no tiene un antecedente claro de por qué la cirrosis, ¿sí? Lo que sí sabemos es que tiene hipertensión portal, eso sí estoy seguro que tiene hipertensión portal. Mi pregunta es la siguiente, ¿puede haber pacientes que no tengan cirrosis y que hagan hipertensión portal? Sí puede ser. Sí. Sí, correcto, no necesitamos tener cirrosis. ¿Cuál es el problema que podría llevar al paciente a tener hipertensión portal sin cirrosis? ¿Alguna idea? Los trombos, Esto, una la trombosis. trombosis de la porta, ¿no? Se llama la cavernomatosis de la porta, el síndrome de Budd-Chiari, que es lo mismo en las suprahepáticas, ¿no? Trombosis de las suprahepáticas. Entonces, estos pacientes podrían tener todo lo de la hipertensión portal, varices esofágicas, el abdomen distendido, la red venosa colateral, la matriz de media luna y la esplenomegalia. Pero obviamente, como el hígado está normal, no hay problema ni con no hay encefalopatía, no hay ictericia, no hay atrofia de Bichat, no hay ginecomastia, no hay edemas. Bueno, este paciente sí tiene edema dos cruces, ¿no? ¿Ok? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿De lo que estoy diciendo o no? Sí, doctor. Ya, ok. El paciente viene aparentemente con una cirrosis, entre comillas, aquí podríamos ponerle el signo de interrogación, de hecho, viene con una cirrosis, con datos de hipertensión portal, con varias esofágicas ya tratadas, pero que viene ahora con ¿qué problema? Por una leucocitosis. Leucocitosis. Definitivamente hay que ver la biometría hemática porque no podemos saber qué es lo que está pasando, ¿no es cierto? Entonces, tengamos en cuenta todo lo que estamos viendo aquí. No sé si hay preguntas, todo está claro.
Sí, doctor, una pregunta. O sea, el paciente no llegó porque sabía que tenía leucocitosis, sino, digamos, en un control se dieron cuenta, pero Exacto. él estaba bien. Él Ahí. estaba normal, exacto. O sea, él ya sabía que tenía su problema en el hígado, que estaban tratando varices, se hizo un control y le encontraron leucocitosis que no cede, pero eso va un año de leucocitosis y finalmente pues le mandan al hematólogo. Él realmente dice, no, me siento bien. O sea, aparte del abdomen distendido, ningún problema. Entonces, vamos a ver los estudios de laboratorio de este paciente. Aquí tengo yo la biometría hemática del paciente. ¿Cuántos leucocitos hay? ¿Qué les parece? Ha aumentado hasta por las nubes. 30.140, ¿no? Miren los neutrófilos. 25.840. O sea, es obvio que hay neutrofilia, pero los linfocitos que Disminuidos. están disminuidos. 2.400. Normales. Están normales, los linfos no están alterados. Todo es serie mieloide, ¿no es cierto? Todo serie mieloide. O sea, estamos hablando leucos, neutrófilos, y aquí parece que están altos también los eosinófilos, aunque les comento que los eosinófilos realmente, cuando están por arriba de 1.000, es que nos preocupan. Antes de eso, la verdad, no mucho. ¿Sí? Entonces, no llega a ese valor, ¿no? Está con 930 neutrófilos, eosinófilos, perdón. Vamos, vean la hemoglobina, ¿qué les parece? ¿Qué opinan? Levemente disminuida. Los valores en el hombre era de 14 a 16 De 13 para arriba, según lo OMS. años. Está Entonces está dentro normal. del rango. Con volumen corporal medio normal, o sea, tampoco está, no hay anemia, serie roja normal. ¿Y las plaquetas qué opinan? Están dentro del rango también. Según esto sí, pero bueno, vamos, tienen que tener 400.000, ligeramente elevadas, ¿sí? Muy poquito. 400.000 es normal. Ok. Doc, y si tuviera así justo en los 450 más o menos. O sea, igual ya lo considero alto. Yo le considero trombocitos por arriba de 400.000. Mm, Ya, yo sé que aquí es 450, pero recuerden que siempre hay discrepancia en los valores, ¿no? Bueno, vamos a ver más estudios. El paciente tiene una urea de 86 con creatinina de 2.4. ¿Qué les parece? Elevado, puede haber una disfunción renal. Ya, ok. Un poquito eso me explica qué problema. El edema, ¿no? Sí. Una causa de edema es la falla renal. O sea, ahí entra un conflicto con el edema. Digo, ¿realmente el edema es por hipoalbuminemia o no? Vamos a ver las proteínas. ¿Qué les parece? Albúmina, globulina. Están bien. Entonces, ¿el edema será por la hipoalbuminemia? No es por urea y creatinina. Exacto, es por el problema renal. No es por la albúmina. Hecho. Entonces, miren, aquí entra un conflicto. No está mal la albúmina. Vamos a las bilirubinas. ¿Qué opinan? También están bien. ¿Ya? Y la TGO y TGP, e incluso la gamma GT. Esas sí están disminuidas. Pero bueno, Gru- eso es lo ideal, ¿no? Que estén disminuidas, no que no estén elevadas. Mm, Ya, mi pregunta es la siguiente. Bueno, lo único que está alto es la fosfatasa alcalina. Pero la fosfatasa alcalina en el contexto de hígado, ¿qué tan específica es? ¿Qué dice? ¿Será muy específica o no? Sí, doctor. No, de hecho no es específica. Generalmente cuando yo veo una fosfatasa alcalina elevada, tengo que relacionarle con la gamma GT. Con las dos me dicen que el problema es hepático. Cuando tengo fosfatasa alcalina elevada, puedo tener problemas en otros órganos. ¿Qué otro órgano eleva la fosfatasa alcalina? Aparte del hígado. Los huesos. Eso, muy bien, los huesos. Entonces aquí podría ser una afectación ósea que secundariamente me está dando esta fosfatasa alcalina. Vamos, tenemos una falla renal que también puede producir alteración ósea, entre comillas, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que este cuadro
de primera vista como cirrosis, a mí no me impresiona como cirrosis. Ok, tengo hipertensión portal, estamos de acuerdo, no hay duda de eso, pero cirrosis con 3.5 de albúmina, no estoy seguro, con bilirrubinas normales, o sea, estamos bien con la función hepática, ¿no es cierto? Entonces, no estoy seguro de que sea bueno, lo pedimos una ecografía justo por eso, bueno, lo que nos reporta es splenomegalia, hígado de características normales. Entonces, todavía más entra la duda de que realmente tenga cirrosis, y más bien el paciente lo que sí tiene es hipertensión portal. Y como bien dijeron ustedes, la hipertensión portal puede ser por otras causas diferentes a la cirrosis. Ahora tengo una deshidrogenasa láctica de 432, sí, que está alta la deshidrogenasa láctica, y eso ya habíamos visto que significa muerte celular. Nos toca investigar qué célula es la que está muriendo, que está provocando elevación de esa deshidrogenasa láctica. Bueno, lo cierto es que por biometría, ¿qué nos toca hacer? ¿Qué estudio me toca pedir por esta leucocitosis? ¿Qué necesitamos hacer en el paciente? Deberíamos pedir pruebas de función renal también. Bueno, tienen la función renal, ¿no? Está en 2.24. Ah, solo la de Bolivia tiene electrolitos. Ah, sí, bueno, se ¿Tiene cree médula que, ósea? bueno, más que médula ósea le pediría yo primero un frotis, ¿no? El frotis de sangre periférica. Recuerden que tenemos leucocitosis y es lo primero que tenemos que ver. Aquí está el frotis del paciente. Entonces, el frotis muestra estas células, ¿sí? Estas células que no son metamielos, son células de la médula ósea, son células progenitoras que están saliendo hacia afuera. Tenemos aquí metamielo, otros metamielos que están aquí, mielocito, y aquí tenemos característicamente un eritroblasto, que son células progenitoras, y siendo un poquito mal pensado, vean, aquí tengo una célula en forma de lágrima, un dacriocito, ¿sí? ¿Cómo se llama esto? Se llama reacción leucoeritroblástica. Entonces, leucocitosis, trombocitosis, ¿cuál diagnóstico probable? Mielofibrosis primaria, ¿sí? Se orienta a mielofibrosis primaria. Le hacemos médula ósea y la médula ósea nos muestra megacaricitos grandes, otros pequeños, miren, hay atipía, no es tan normal, fíjense este megacaricito como un núcleo chiquito, ¿sí? Esto es completamente atípico. ¿Qué es lo característico encontrar en estos pacientes? Incremento en el número de megas, tenemos varios, mira, 1, 2, 3 megacaricitos, 4, 5, 6 megas en un solo campo, que estamos viendo en este corte, ni siquiera un campo de microscopía, y atípicos completamente. Entonces, esto es compatible con una mielofibrosis primaria. Hay fibras de reticulina que deberíamos ver, pero por biopsia. Esta imagen es del aspirado, ¿sí? Ese incremento de megacaricitos, lo que podemos ver. Y bueno, es un paciente que estamos recién abordando, todavía no tengo el resultado de cariotipo, sí, pero este paciente está para mielofibrosis primaria. No sé si están comprendiendo todo. ¿Preguntas? Entonces, ¿cuándo sospechar mielofibrosis primaria? En elevación de los neutrófilos. Elevación de los neutrófilos, hay que pensar en mielofibrosis primaria. Sí, recuerden que también se elevan las plaquetas secundariamente, es una biometría con elevación de plaquetas y neutrófilos. O es leucemia mieloide crónica o es mielofibrosis primaria. Es lo que debemos pensar en estos casos. Recuerden que la reacción leucoeritroblástica es muy decidor de que sea una mielofibrosis primaria. Hay que hacer mutaciones, descartar el cromosoma Filadelfia en ambos casos, ¿sí? Y pedir estas mutaciones, JAK2, CAR, MPL, para definir el diagnóstico, que es lo que está pendiente con este paciente. Pero si ya sale negativo el cromosoma Filadelfia y nos muestra el MPL, la CAR reticulina o el JAK2, ese paciente pues posiblemente tiene ya un diagnóstico de mielofibrosis primaria. ¿Está claro? ¿Preguntas? Miren, esta enfermedad afecta la serie blanca, ¿no es cierto? La serie blanca. Entonces les presento otra enfermedad, se llama trombocitemia esencial, y esta corresponde al bloque 4, es muy cortito, no nos va a ocupar mucho tiempo en esto, para entender esta enfermedad.
Es una patología, igual neoplasia mieloproliferativa crónica, pero esta vez afecta a los megacariocitos. Por tanto, la manifestación clínica es la trombocitosis. Trombocitosis, ¿sí? Es decir, incremento el número de plaquetas exclusivamente. Sí, los megacariocitos característicamente son maduros, a diferencia de la mielofibrosis primaria, donde veíamos megacariocitos atípicos, estos más bien son maduros, incluso hiperlobulados, ¿no? Siempre es necesario, cuando vemos a estos pacientes, descartar una trombocitosis secundaria. ¿Secundaria qué? Hay muchos procesos que pueden elevar a las plaquetas. Las plaquetas se consideran reactantes de fase aguda, es decir, en estados inflamatorios se elevan, por ejemplo, enfermedad reumatológica, vasculitis, enfermedad inflamatoria intestinal, tuberculosis, neumonitis crónica, en hemorragias, hemorragia postparto, infecciones agudas, ejercicio intenso, la recuperación medular, es decir, son reactivas, las plaquetas son reactivas. Entonces, usualmente cuando vemos un paciente con trombocitosis, lo que hacemos es decirle, le vamos a repetir el examen en 12 semanas. Si el examen persiste elevado después de las 12 semanas, necesitamos ya abordarle hematológicamente. Hay que descartar obviamente ferropenia. Recuerden que habíamos hablado que la deficiencia de hierro puede provocar incremento de plaquetas, ¿sí? Anemias hemolíticas, otras neoplasias, la esplenectomía, generalmente cuando el paciente ha sido esplenectomizado le sube el número de plaquetas, y en las quemaduras también sube el número de plaquetas. Recuerden, son reactantes de fase aguda. Interesantemente, los corticoides son estimulantes y producen incremento de las plaquetas. También con otros fármacos, aunque estos fármacos son más raros, adrenalina, vincristina, que es quimioterapia, factores de crecimiento y citoquinas, que también pueden elevar el número de plaquetas. Entonces, descartando todo esto, pues ya me quedo con posible trombocitosis primaria. Entonces, esta patología no es tan frecuente, 0,2 a 2,3 casos por 100.000 habitantes, se presenta más o menos entre 50 a 60 años, aunque también se ha visto en niños, más raro todavía, pero se ve en niños. Básicamente la mitad de los pacientes no tienen síntomas, es decir, es un hallazgo de laboratorio. El paciente que viene se hace un examen y le encuentran las plaquetas altas. Los problemas que puede traer esta enfermedad son la trombosis, que es lo que se enfrentan estos pacientes, sobre todo en sitios inusuales, y el sangrado. Y esto es muy interesante decirlo, las plaquetas cuando son poquitas se llevan muy bien. Puedo tener un paciente con 15.000 plaquetas y no sangra, ¿sí? Necesitan estar menos de 10.000 plaquetas para que se produzca sangrado, ¿ok? Pero casualmente cuando son muchas plaquetas, más bien no se llevan bien y sangran. Y sangra el paciente. Con 1.000.000 de plaquetas el paciente sangra. Yo tenía un profesor, discúlpenme lo que voy a decir, no quería decirlo, pero creo que es un buen ejemplo. Tenía un profesor que decía, las plaquetas son como las mujeres. Si son pocas se llevan bien, pero si son muchas no se llevan. Entonces, perdón por eso. Pero sí más o menos tiene una relación. Es decir, sangran cuando son demasiadas plaquetas. Igual necesitamos cumplir criterios diagnósticos como las enfermedades anteriores. Tiene que haber un recuento plaquetario mayor a 450.000. Tenemos que tener una biopsia que muestre proliferación de megacariocitos, pero recuerden que estos son maduros, pueden ser hiperlobulados, sí, sin elevación de los neutrófilos, sin elevación de los granulocitos, ¿no? Puede haber fibrosis, sí, hasta grado 1, sin tener más fibras. El cromosoma Filadelfia tiene que ser negativo, y puede tener estas mutaciones, igualito que la mielofibrosis primaria, JAK2, carreticulina o MPL, mutación puede presentarse en cualquiera de estos pacientes. Miren, no tiene presencia de marcadores clonales o ausencia de trombocitosis reactiva, es decir, lo que habíamos dicho antes, descartar deficiencia de hierro, descartar medicamentos, descartar infecciones que puedan justificar el incremento de las plaquetas. Entonces, para ilustrar un poco el caso, les tengo también una paciente que he visto recientemente en la consulta, es una mujer de 60 años, con antecedentes de hipotiroidismo de 6 años de evolución, que recibe tratamiento con levotiroxina. La verdad está asintomática, no tiene ninguna molestia. El problema fue que se fue a hacer exámenes de laboratorio para que le vean lo del hipotiroidismo, para ver que esté bien, y en la biometría de control encuentra, fíjense, serie blanca 7220, es decir, normal, neutrófilos 57.5, linfocitos 35.5, que sería normal en este contexto, ¿verdad?
con hemoglobina de 14.8, que es normal, volumen corpuscular medio de 86, perfectamente normal, no es microcítica para pensar en deficiencia de hierro, pero miren las plaquetas, 1.006.000 plaquetas lo que tiene esta paciente. El diagnóstico se cae solito. ¿Cuál es el posible diagnóstico? Trombocitemia esencial. Trombocitemia esencial. El riesgo de esta paciente es que pueda producirse trombosis. Entonces es necesario investigar y cumplir los criterios, ¿no? Es una paciente que estoy apenas viendo en la consulta. Todavía no hemos hecho ni siquiera planificado la fecha para hacer médula ósea, pero pues traje una imagen de un libro de qué es lo que encontraríamos en la paciente. Bueno, esto es la sangre periférica. Aquí podemos ver, miren, son los chiquitos puntos azules, son las plaquetas, que se ven muchas plaquetas, ¿no? Pues, obviamente 1.000.000 de plaquetas que tendría esta paciente. Vemos en este aspirado de médula ósea, estos megacariocitos que son esas células grandes, 1, 2, 3, 4, 5, que se ven en esta sola imagen, que es bastante ya, tenemos bastantes megacariocitos aquí, hiperlobulados, fíjense ya viendo un acercamiento del megacariocito se le ve hiperlobulado, que es característico de esta enfermedad. Entonces tiene que salir Filadelfia negativo y tenemos que pedir la MPL o la calreticulina o el JAK2. Si sale alguno de ellos positivo, pues el diagnóstico ya es de una trombocitemia esencial. ¿Qué requiere quimioterapia? Sí, que es vía oral, no es tampoco una quimioterapia intensa, para reducir la cantidad de plaquetas y para quitarle el riesgo de trombosis. Tiene que usar usualmente anticoagulante después de los 60 años. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. Doctor, un paciente que tenga trombocito, no Dos, era como... trombocitosis. No, en realidad, como la paciente que nos acaba de mostrar, puede vivir, digamos, mucho tiempo sin darse cuenta que padece Sí, esta de hecho enfermedad. sí, puede ver, Mm. y se trombosan y por la trombosis se dan cuenta que he tenido ese problema. Ujú.